Bien, amigos, si es momento de entrar en materia de salud, por eso tenemos acá en el estudio a nuestro próximo invitado. Se trata de Carlos Ponte, doctor, médico cardiólogo, director del Comité de Prevención Cardiovascular de la Sociedad Interamericana de Cardiología. Hoy, para conversar sobre este tema que siempre está presente en la sociedad, es el infarto, doctor, y sobre todo lo que esto representa para la persona que lo vive, para la familia, personas que lamentablemente fallecen a causa del infarto y personas que luego de un infarto pues tienen que vivir con ciertas condiciones, secuelas que esto pueda generar en su vida, un cambio, ¿no? Quizá de estilo de vida. Y vamos entonces a entrar en materia. Para empezar, ¿qué es un infarto? Sí, creo que esa es la pregunta fundamental para empezar y poder comprender cuáles son realmente las secuelas más importantes de un infarto. Un infarto no es más que la muerte de un grupo de células del corazón porque se obstruye agudamente una de las arterias principales que le llevan sangre al corazón, que le llevan nutrientes, oxígeno, etcétera, que son las arterias coronarias. Hay una placa de ateroma, esa placa de ateroma se rompe y se produce una obstrucción aguda por un coágulo, deja de circular sangre y esas células que no les llega sangre, pues poco a poco sufren esa falta de nutrientes y se mueren, que es en definitiva lo que es un infarto. La muerte celular por falta de oxígeno y nutrientes. Y también esto puede ser prevenido, sin embargo sabemos que hay casos que, oye, era deportista, tenía buenos niveles de colesterol, no debía por qué presentar algún tipo de infarto y igual sucede. Esto tiene que ver, sí, es genético. Sí, fíjate, hay que dividir un poco las cosas para entender, ¿no? Esas muertes súbitas que se ven en los atletas de alta competencia, que ha ocurrido, fue muy noticioso, porque ver una persona sana, que es deportista, que en teoría come bien, y de repente fallece en medio de un partido de fútbol, generalmente eso no es por un infarto, eso son muertes por arritmias cardíacas. Son enfermedades a veces muy difíciles de detectar con algún examen previo, porque son anormalidades en la conducción o en la generación del latido del corazón y que el deporte extremo, por ese chorro de adrenalina que produce el deporte, puede desencadenar una arritmia y el paciente fallece por arritmia. Pero no tiene nada que ver en este caso con un infarto, que es la enfermedad de las arterias coronarias. Y tú dijiste algo que es absolutamente cierto y es una verdad palmaria. El infarto se puede prevenir, por lo menos reducir el riesgo de un infarto. De hecho, se dice de manera de eslogan o de crear conciencia que el mejor infarto es el que se previene. Y porque el 50% de los infartos, ya que estamos hablando de la secuela más importante es la muerte súbita. Esa arteria que se obstruye agudamente y esa obstrucción produce un paro cardíaco. De hecho, se dice que por cada infarto que llega al hospital hay un infarto que falleció en su casa. Ese es el paciente ya mayor o adulto joven, que sí es hipertenso, es fumador, tiene colesterol alto, no le prestó demasiada atención, o a lo mejor ni siquiera sabía que tenía colesterol alto y, oye, amaneció muerto. Y las otras secuelas que no son, bueno, sí, la secuela definitiva. Para ir un poco en muerte. camino. Entonces, luego las secuelas van a depender dependiendo del tamaño del territorio afectado. Si es una zona pequeña, las secuelas pues van a ser menores. Si es una zona más grande, las secuelas van a ser mayores. La primera secuela es la posibilidad de un segundo o un tercer infarto. Sí. Es la recidiva. El segundo, como en importancia, es que dependiendo de ese tamaño, el corazón, que tiene su necesidad de latir en forma efectiva para producir el bombeo de sangre por todo el corazón, pues al haber menos células que están latiendo, esa bomba va a latir con menos fuerza y se genera lo que se llama insuficiencia cardíaca, que es valga la redundancia, insuficiencia del corazón para generar la fuerza suficiente para cumplir las demandas metabólicas. Y es ese paciente que no puede subir un piso de escalera porque llega arriba tan cansado como si hubiera corrido el maratón de Nueva York. Esa es la insuficiencia cardíaca. La tercera secuela en orden, pues digamos, de importancia, también un poco dependiendo de la etapa del infarto, si es más precoz o menos precoz, son las arritmias cardíacas. Esas células
infartadas, esas células que le dejó de llegar sangre, comienza a producir una alteración muy importante en los electrolitos, que es la cantidad de sodio y de potasio que hay dentro de la célula, y esas cargas negativas y positivas en ese pequeño zona del corazón generan descargas eléctricas que puede producir una arritmia que puede inclusive ser fatal. Y otros son los bloqueos cardíacos. El corazón tiene una especie de cables biológicos que transmiten la electricidad para que el corazón late de una manera sincrónica y ordenada, y si el infarto afecta a uno de esos cables, que no son más que células especializadas, pues se deja de transmitir y ese paciente que agudamente después de un infarto necesita un marcapasos. Pero yo creo que lo capital, y quiero un poco volviendo a tu pregunta, es la necesidad de entender que debemos prevenir los infartos, sobre todo en un país donde el tiempo es vital para que ese infarto sea más pequeño. Imagínate que es una piedra que tú lanzas en un estanque y tú ves cómo las ondas se van expandiendo. A medida que pasa el tiempo, el tamaño del infarto va a ser mayor. Y el paciente, mientras más precoz, cuando siente ese dolor torácico que acude al centro hospitalario, que se pueda destapar esa arteria, pues ese infarto va a ser menor. Pero resulta que hoy en día en los hospitales no hay cómo destapar esas arterias. Una medida tan elemental, y esto es no solamente educación, yo creo que también un poco de denuncia, una medida tan elemental como es la aspirina. 200 miligramos de aspirina masticados y tragados en el momento de un dolor agudo del pecho reducen un 23% el riesgo de morir después de tener un infarto. Y el 95% de la emergencia de los hospitales, y esta es una cifra real de encuesta de la Sociedad Venezolana de Cardiología, no tienen aspirina. Increíble. No estamos hablando de tecnología, aspirina. Entonces la prevención es vital porque no hay cómo tratarlo. Sí, sí. ¿Qué debemos hacer para prevenir? Bueno, primero, lo conocido, que es algo que se difunde mucho, pero que es importante hacerlo, mantener una vida activa, tratar de mantenerse sano. Sí. En la medida de lo posible, tratar de comer lo más sano posible, por lo menos si no con el tipo de elementos y la manera de cómo cocinarlos, evitar que sea frito, tratar de que sea la comida pues a la plancha, sancochado, al horno, sudado, guisado, tratar de, insisto, tratar, porque hoy en día a veces la gente no come lo que quiere, sino lo que puede, tratar de comer frutas y vegetales por lo menos 3 veces al día en cada una de las comidas principales. Y es importantísimo que toda persona por encima de 18 años, no estoy hablando de 40 años, porque mientras más temprano se comience la prevención, más efectivos vamos a ser. Claro. Y por supuesto también es peor. Entonces, por encima de los 18 años, e inclusive hay unas guías que hablan que en la adolescencia las personas deben conocer su valor de presión arterial. Si está por encima de 140/90, debe acudir a un especialista porque posiblemente es hipertenso. Debe conocer su valor de colesterol y triglicéridos, porque si el colesterol malo o el LDL está por encima de 100, posiblemente debe recibir tratamiento para el colesterol con una asesoría nutricional. Debe conocer sus valores de azúcar. Si su glicemia en la sangre está por encima de 125, inclusive por encima de 100, debe ir a un especialista. Si el paciente es obeso, si tiene aumento de cintura abdominal, son condiciones que deben conocerse, y si uno lo tiene, pues debe acudir al médico. Básicamente por eso el chequeo anual es tan necesario, claro, para conocer esos factores que no dan ningún síntoma y que el primer síntoma puede ser la muerte y puede ser el infarto. Y hablando de los síntomas, doctor, brevemente ya tenemos que ir cerrando la entrevista. Hay personas que quizás están experimentando un infarto y no lo reconocen. De pronto es un dolor leve. Incluso de estómago, se dice, ¿no? E incluso estómago, de cabeza. ¿Cuáles son esos síntomas que debemos estar, pues, a los cuales debemos estar muy atentos, y qué se debe hacer en ese momento? El síntoma cardinal de la obstrucción de una arteria coronaria es el dolor. El dolor clásicamente se describe como un dolor agudo, lacerante, opresivo en el centro del pecho. De hecho, la descripción, la caricatura es el paciente que se agarra la mano así, porque es un dolor muy fuerte, y el paciente describe que siente que se está muriendo. Pues es un dolor en el pecho con sensación de muerte inminente. Hay sudoración fría, puede haber sensación de falta de aire, puede haber mareo, porque puede haber cierto grado de hipotensión. Esa es la descripción clásica. Ese dolor puede estar irradiado hacia el maxilar inferior, hacia el brazo, hacia la espalda. Esa es la descripción característica. Pero hay dolores que no son 100% típicos. De hecho, se dice un aforismo en emergencia, que todo dolor del ombligo hacia arriba hay que hacerle un electro, porque puede ser perfectamente un infarto. Hay cosas muy significativas, dolor en la mandíbula exclusivamente, en la base de los dientes inferiores, eso debe llamarnos la atención. Una persona que hace ejercicio y se me duele en la base de los dientes, puede ser una angina, puede ser un preinfarto, vaya a una emergencia. Un dolor que comienza agudamente,
en la base, en la boca del estómago, muchas veces que puede ser pensar que es un problema de gastritis, un problema estomacal, una digestión, puede ser también un síndrome coronario agudo. Y lo ideal, lo más sano es acudir a un médico, si no emergencia, por lo menos consultar con un médico y descartar que eso sea un síndrome coronario agudo. Hay un 5% de infartos que da en las personas, sobre todo los pacientes ancianos, pacientes diabéticos, pacientes con gran consumo de alcohol, que se llama infarto silente. No porque no haga ruido, sino porque no duele. Digamos, el ruido del infarto es el dolor, pero eso es lo menos frecuente. El síntoma que tendrá es el dolor. Y todo dolor en el pecho, agudo, que dure más de 20 minutos. Esos dolores, ay, me dio un dolorcito aquí, que te toca con la puntica del dedo, que me duran menos de un minuto, eso no tiene nada que ver. Pero esos dolores que duran más de 20 minutos, acude a una emergencia porque eso puede ser un infarto. Y es hombres y mujeres por igual. Hombres y mujeres. Eso es otro mito que también se decía en un momento, que los infartos eran de los hombres más de 40 años. Hoy en día se sabe que los infartos, las mujeres, tienen exactamente el mismo riesgo y deben ser tratadas con la misma urgencia que un hombre en las emergencias. Bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un placer estar aquí. Esta mañana, el doctor Carlos Ponte, médico cardiólogo, director del Comité de Prevención Cardiovascular de la Sociedad Interamericana de Cardiología, hoy con nosotras. Hacemos una pausa, venimos con más.